Estuve en una reunión política hace poco, una de esas reuniones donde se abre el espacio para que las personas participen, opinen, propongan, se expresen. Al principio pensé que sería interesante, que quizá saldrían ideas nuevas, visiones distintas, propuestas para construir algo mejor. Pero cuando empezaron a dar la palabra, algo me llamó profundamente la atención. Uno por uno, los participantes empezaron a pedir menos impuestos, más subsidios, más apoyos, más ayudas, más fondos, más beneficios, más respaldo del Estado. Cada intervención, aunque tenía matices distintos, parecía girar alrededor de la misma idea. Necesitamos que alguien más nos resuelva algo. Y mientras escuchaba todo eso, no sentí enojo ni desprecio, sentí tristeza, una tristeza silenciosa, difícil de explicar, porque no veía malicia en esas personas, veía debilidad, no una debilidad económica solamente, sino una debilidad emocional, una forma de pensar que con el tiempo se vuelve peligrosa para cualquier sociedad. Y en ese momento, sin saber por qué, recordé una escena cotidiana de mi ciudad, esas imágenes que uno ve todos los días, casi sin darse cuenta, en los semáforos de Cali, personas caminando entre los carros, golpeando suavemente los vidrios, extendiendo la mano, pidiendo una moneda, algo de ayuda, lo que sea. Es una imagen tan repetida que muchos ya ni la notan, se volvió parte del paisaje, como si fuera algo normal, como si fuera inevitable, como si esa fuera la única forma que esas personas tienen de vivir. Pero lo que me impactó no fue la escena en sí, sino la conexión mental que hice entre esos dos momentos. En la reunión política, personas pidiendo al Estado; en los semáforos, personas pidiendo a los conductores; contextos distintos, niveles distintos, pero una raíz muy parecida, la mentalidad de pedir en lugar de crear. Y ahí entendí algo que para mí es profundo. Esto no es solo un problema económico, es un problema educativo. Pero no me refiero solo a la educación académica, a los títulos o a las materias. Me refiero a la educación emocional, a la inteligencia interna, a la forma en la que una persona se percibe a sí misma frente al mundo. Cuando la inteligencia emocional se debilita, la persona empieza a sentirse pequeña frente a la vida, empieza a creer que no puede, que no sabe, que no es capaz, que necesita que alguien más resuelva por ella. Y poco a poco, sin darse cuenta, entra en una mentalidad de dependencia. La mente dependiente siempre mira hacia arriba buscando ayuda, nunca mira hacia adentro buscando capacidad. Y eso no solo pasa con las personas en los semáforos, pasa en las familias, pasa en las empresas, pasa en los gobiernos, pasa en las relaciones, pasa en todos los niveles de la sociedad. Pasa cuando un hijo crece creyendo que siempre alguien vendrá a resolverle la vida. Pasa cuando una empresa espera subsidios para sobrevivir en lugar de innovar. Pasa cuando un gobierno vive pidiendo préstamos a otros países en lugar de fortalecer su economía interna. Pasa cuando alguien sin dinero vive culpando al sistema en lugar de aprender a generar valor. La mentalidad limosnera no es solo estirar la mano, es una forma de pensar, es una postura frente a la vida, es creer que la solución siempre viene de afuera, es creer que alguien más tiene la responsabilidad de rescatarte, es creer que tu destino depende de lo que otros te den. Y lo peligroso es que esa mentalidad se normaliza, se vuelve socialmente aceptada, incluso aplaudida en algunos contextos. Pedir se vuelve un derecho y construir se vuelve opcional. Pero la vida no funciona así. La vida responde al valor, no a la queja, responde a la creación, no a la petición constante, responde al esfuerzo consciente, no a la dependencia. Cuando una persona se vuelve emocionalmente fuerte, deja de mirar quién la va a ayudar y empieza a preguntarse cómo puede ayudarse a sí misma. Empieza a preguntarse qué puede aprender, qué puede construir, qué puede ofrecer, qué valor puede crear para el mundo. Y ese cambio de pregunta lo cambia todo. Porque cuando preguntas quién me va a dar, te quedas esperando.
pero cuando preguntas ¿qué puedo crear?, te pones en movimiento. Y el movimiento siempre tiene más poder que la espera. No estoy diciendo que pedir ayuda sea malo. Todos en algún momento necesitamos apoyo. La vida no es una competencia de soledad, pero una cosa es necesitar ayuda en momentos puntuales y otra muy distinta es construir toda tu identidad alrededor de la dependencia. La ayuda debe ser un puente, no una casa permanente. El problema aparece cuando la ayuda deja de ser un impulso y se convierte en un estilo de vida, cuando la persona deja de pensar en cómo crecer y empieza a pensar en cómo recibir más, cuando el esfuerzo se reemplaza por la queja, cuando la creación se reemplaza por la exigencia. Ahí es donde la inteligencia emocional empieza a debilitarse, porque la inteligencia emocional no es solo controlar emociones, es la capacidad de asumir responsabilidad personal, es la capacidad de decir, mi vida es mi responsabilidad, mi progreso es mi responsabilidad, mi crecimiento es mi responsabilidad, no en un sentido cruel o solitario, sino en un sentido maduro y consciente. La persona emocionalmente fuerte no vive esperando condiciones perfectas, vive adaptándose a las condiciones reales, no espera que el mundo se acomode a ella, aprende a moverse dentro del mundo y esa es una diferencia gigantesca, porque quien espera condiciones ideales se frustra, pero quien aprende a crear desde lo que tiene, avanza. Cuando una sociedad empieza a valorar más el subsidio que la creación, empieza a debilitarse internamente porque deja de formar personas fuertes y empieza a formar personas dependientes. Y una sociedad llena de dependientes es una sociedad frágil, no porque las personas sean malas, sino porque no han desarrollado la capacidad interna de sostenerse, de adaptarse, de crear, de resolver, de levantarse cuando algo falla. La verdadera riqueza de una sociedad no está solo en sus recursos naturales ni en su dinero, está en la mentalidad de su gente, en su capacidad de crear valor, en su capacidad de aprender, en su capacidad de salir adelante sin esperar rescates constantes. Por eso cuando vi esa reunión política llena de peticiones y luego recordé los semáforos llenos de manos extendidas, sentí que la raíz del problema era la misma. Una cultura que no está enseñando a crear, sino a pedir. Y cuando la cultura enseña a pedir, las personas olvidan que tienen potencial, olvidan que pueden aprender, olvidan que pueden mejorar, olvidan que pueden construir algo propio, olvidan que pueden generar valor. Y cuando se olvida eso, la dignidad interna empieza a debilitarse, porque la dignidad no viene del dinero, viene de la sensación de capacidad, de saber que aunque las cosas se pongan difíciles, tienes herramientas internas para salir adelante. La persona que sabe crear no vive con miedo constante. La persona que sabe generar valor no vive esperando limosnas. La persona que desarrolla inteligencia emocional no se siente pequeña frente a la vida, se siente responsable, se siente capaz, se siente en proceso. Tal vez no tenga todo resuelto, pero sabe que puede aprender lo que le falta y esa mentalidad cambia el destino de una persona. No se trata de ignorar las dificultades sociales ni de negar las injusticias. Existen, son reales, pero convertir la queja en identidad no soluciona nada, solo perpetúa el problema. La historia de la humanidad está llena de personas que salieron adelante desde condiciones difíciles, no porque el mundo fuera justo con ellas, sino porque decidieron no volverse dependientes emocionalmente de lo injusto, decidieron aprender, decidieron adaptarse, decidieron construir y ese espíritu es el que transforma sociedades enteras. Cuando una persona deja de pedir y empieza a crear, algo cambia en su postura, en su mirada, en su forma de caminar, en su forma de hablar. Hay una dignidad distinta, una fuerza tranquila, una seguridad silenciosa. No porque tenga mucho dinero, sino porque sabe que puede producir valor. Y esa es la base de la verdadera libertad. No la libertad de recibir sin esfuerzo, sino la libertad de no depender constantemente de otros para sobrevivir. Quizá el problema más grande no sea la pobreza económica, sino la pobreza mental, la pobreza de creencias.
la pobreza de responsabilidad personal, la pobreza de visión. Porque una persona sin dinero puede aprender a generar ingresos, pero una persona con mentalidad dependiente, aunque reciba dinero, seguirá sintiéndose impotente. Por eso la educación más importante no es solo la académica, es la emocional. No basta con enseñar fórmulas, fechas, teorías o conceptos si la persona no aprende a sostenerse internamente cuando la vida se vuelve difícil. Porque la vida real no se parece a un salón de clases ordenado. La vida real está llena de incertidumbre, de errores, de rechazos, de procesos largos y de momentos donde nadie te aplaude. Y si alguien no ha desarrollado fortaleza emocional, todo eso se vuelve demasiado pesado. La educación emocional enseña algo mucho más profundo que cualquier materia. Enseña a confiar en la propia capacidad, incluso cuando las circunstancias no son favorables. Enseña a entender que el miedo es normal, pero no tiene que dirigir tus decisiones. Enseña a levantarte cuando algo sale mal, no desde la negación, sino desde el aprendizaje. También enseña disciplina, no como castigo, sino como una forma de respeto propio. Disciplina para levantarte aunque no tengas ganas, para practicar aunque no veas resultados inmediatos, para seguir intentando cuando la motivación desaparece, porque la motivación es inestable, pero la disciplina crea estructura y la estructura crea resultados. La educación emocional también te prepara para la frustración y eso es clave, porque cualquier persona que quiera construir algo tendrá que atravesar momentos incómodos, proyectos que no funcionan, ideas que no prosperan, esfuerzos que no son reconocidos de inmediato. Sin inteligencia emocional, la frustración se vuelve abandono. Con inteligencia emocional, la frustración se vuelve aprendizaje. Aprender a levantarse después del error es una de las habilidades más valiosas que puede tener un ser humano, porque el error no es una señal de incapacidad, es una señal de proceso. Pero eso solo se entiende cuando alguien ha sido educado emocionalmente para ver los tropiezos como parte del camino, no como una sentencia final. Y sobre todo, la educación emocional enseña pues a crear valor para otros, a entender que el mundo no recompensa solo el esfuerzo, sino la utilidad, que el dinero, las oportunidades y el reconocimiento llegan cuando lo que haces mejora la vida de alguien más. Esa conciencia cambia la forma en que una persona se relaciona con el trabajo, con el dinero y con su propio talento. Una persona con educación emocional no vive preguntándose qué puede recibir, sino qué puede aportar. No vive esperando que la rescaten, sino buscando cómo convertirse en alguien útil, capaz y confiable. Y esa actitud con el tiempo abre puertas que ninguna ayuda externa podría sostener por sí sola. Porque cuando una persona confía en su capacidad, desarrolla disciplina, maneja la frustración, se levanta después del error y aprende a crear valor para otro, ya no necesita vivir pidiendo, empieza a construir y cuando empieza a construir su vida toma una dirección completamente distinta. Enseñarles que no son mendigos del sistema, sino constructores de su destino, porque cuando una persona entiende eso, deja de extender la mano y empieza a usarla para trabajar, para crear, para aprender, para construir. Y ese pequeño cambio mental repetido en miles de personas puede transformar un país entero. Quizá la verdadera revolución no sea política ni económica, aunque muchas veces creemos que todo depende de leyes, de partidos, de líderes o de cifras. Quizá la transformación profunda no empiece en los discursos, ni en los presupuestos, ni en los cambios de gobierno. Quizá empiece en algo mucho más silencioso, mucho más íntimo y mucho más difícil de medir. La forma en que las personas se relacionan consigo mismas y con su propia responsabilidad. Quizá la verdadera revolución sea emocional, una revolución que no se grita en las calles, sino que se construye en la mente y en el carácter de cada individuo. Una revolución
donde las personas dejan de verse como víctimas permanentes del sistema y empiezan a verse como participantes activos de su propia historia, donde la conversación interna cambia de no puedo a cómo puedo, donde la queja pierde fuerza y la acción gana espacio. Una revolución de responsabilidad, donde cada persona empieza a asumir su parte sin esperar que todo cambie primero afuera, donde se entiende que aunque el mundo no sea perfecto, siempre hay algo que puedes hacer para mejorar tu situación, algo que puedes aprender, algo que puedes crear, algo que puedes ofrecer. Esa mentalidad repetida en miles de personas tiene más poder que cualquier reforma política. Una revolución de carácter donde se valora la disciplina, la constancia y la coherencia más que las promesas rápidas o los discursos vacíos, donde se enseña a resistir la incomodidad, a sostener procesos largos y a construir algo sólido con el tiempo, porque el carácter no se forma en la comodidad, se forma en la dificultad bien atravesada. Y una revolución de mentalidad creadora, donde las personas dejan de enfocarse únicamente en lo que les falta y empiezan a enfocarse en lo que pueden producir, donde la pregunta principal deja de ser ¿qué me van a dar? Y pasa a ser ¿qué puedo construir con lo que tengo? Esa simple pregunta cambia la postura frente a la vida, cambia la energía, cambia las decisiones. Cuando una persona adopta una mentalidad creadora, deja de depender emocionalmente de los demás, ya no espera que alguien la rescate para empezar a moverse, empieza a usar sus manos, su mente, su tiempo y sus talentos para generar valor, aunque sea poco al inicio, aunque sea lento, aunque nadie lo note. Esa revolución no necesita propaganda, se nota en las acciones, en las personas que estudian sin que nadie se los exija, en quienes trabajan con dignidad aunque el sueldo sea pequeño, en quienes emprenden sin garantías, en quienes deciden aprender una habilidad nueva en lugar de quejarse por lo que no tienen. Es una revolución silenciosa pero poderosa, porque no depende de un líder ni de un partido, depende de miles de decisiones individuales tomadas cada día por personas que deciden dejar de pedir y empezar a construir. Y cuando ese tipo de mentalidad empieza a crecer en una sociedad, algo cambia. La dependencia disminuye, la creatividad aumenta, la responsabilidad se vuelve normal y la dignidad personal deja de ser un discurso para convertirse en una forma de vivir. Tal vez la verdadera transformación de un país no empieza en el palacio de gobierno, sino en la mente de sus ciudadanos, en el momento exacto en que una persona decide dejar de esperar que el mundo cambie y empieza a cambiar ella misma. Una revolución donde las personas dejen de preguntar ¿qué me van a dar? Y empiecen a preguntarse ¿qué puedo ofrecer? Porque esa pregunta, aunque parece simple, cambia por completo la postura frente a la vida. La primera te coloca en una posición de espera, de dependencia, de carencia. La segunda te coloca en una posición de acción, de responsabilidad y de creación. Cuando alguien vive preguntando qué le van a dar, su mirada siempre está hacia afuera, está pendiente de las ayudas, de los beneficios, de las oportunidades que otros generan. Su energía se va en esperar condiciones ideales, en reclamar lo que cree merecer o en frustrarse cuando no llega lo que esperaba. Esa postura debilita porque coloca el control de la vida en manos ajenas. En cambio, cuando una persona se pregunta ¿qué puede ofrecer?, algo cambia internamente. Su atención se dirige hacia sus capacidades, hacia sus talentos, hacia lo que puede aprender, mejorar o construir. Ya no está enfocada en lo que le falta, sino en lo que puede aportar. Y esa mentalidad despierta creatividad, disciplina y movimiento. La persona que quiere ofrecer algo empieza a observar el mundo de otra manera, empieza a notar problemas que puede resolver, necesidades que puede atender, habilidades que puede desarrollar, deja de verse como alguien que necesita ser salvado y empieza a verse como alguien que puede ser útil. Y cuando alguien se vuelve útil, el mundo empieza a responder, no por compasión,
sino por valor. Las oportunidades no llegan por lástima, llegan cuando lo que haces le sirve a otros. El dinero no llega por quejas, llega cuando generas algo que alguien más necesita. Esa es la verdadera transformación, pasar de la mentalidad de receptor a la mentalidad de creador, de la mano extendida a la mano que construye, de la espera pasiva a la acción consciente. Una sociedad donde la mayoría de personas se hace esa pregunta, ¿qué puedo ofrecer? Es una sociedad más fuerte, más digna y más libre, porque cada individuo se convierte en una fuente de valor, no en una carga para otros. Y cuando esa pregunta empieza a repetirse en miles de mentes, la cultura entera cambia. La dependencia pierde fuerza, la responsabilidad se vuelve normal y la creación reemplaza a la queja como forma de vivir, porque en esa pregunta empieza la verdadera libertad.